Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Bueno, día caliente, día muy difícil. Final de semana, ¿no? Con el dólar muy presionado y una venta récord del Banco Central, estos 679 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? Sí, que se viene acumulando y se viene acelerando, ¿no? Porque desde que empezó a intervenir el Banco Central, recordemos que arrancó con 53 millones de dólares, después pasó un poco más de 350 y hoy una venta importante, como vos bien decías. Digo, hay que ver hasta qué punto sigue aumentando el ritmo de pérdida de reservas el Banco Central. Sí, siempre que el Banco Central está vendiendo dólares, obviamente eso dispara el riesgo país, los temores en el sistema financiero, en los depósitos en dólares. No sería bueno que esto continuara en los próximos días. El gobierno ha sacado una carta que algunos dicen es la única carta que tiene en este momento, que es el factor Bessent, ¿no? El secretario del Tesoro. Que la verdad que la administración Trump ha jugado muy fuerte políticamente con distintos gobiernos. Vamos a ver si le paga a Milei el alineamiento que ha hecho. Ya le pagó con el préstamo del FMI, con 20.000 millones de dólares. Vamos a ver si esto está sobre la mesa. Algunos dicen que esta estrategia tan arriesgada del Banco Central de defender una paridad cambiaria vendiendo esta cantidad de dólares con esta tasa de interés, disparado el riesgo país, interviniendo en el mercado de futuro, aplicando cepo por todos lados para tratar de calmar un poco la demanda de dólares, solo tiene sentido, dado el tiempo que hay hasta el 26 de octubre, si aparece alguna carta distinta, ¿no? Que puede ser un préstamo directo del Tesoro de los Estados Unidos. Da la sensación, Maxi, de que algo el gobierno va a tener que hacer, porque esto está contaminando toda la escena, no solo la escena económica, sino también la escena política. Hoy hicimos un programa de 1 hora y media y hablamos de política, pero también hablamos de muchísimo de economía, porque es lo que está en la boca de todo el mundo en este momento. Estuve haciendo algunas cuentas, Maxi. Al Banco Central, con las reservas que tiene ahora, las reservas líquidas que puede utilizar fácilmente, le alcanza y le sobra a este ritmo de venta para llegar a la elección del 26 de octubre. Ahora, mirá de lo que estamos hablando. Estamos hablando si al Banco Central le alcanza justamente el dinero para sostener al peso hasta una elección que no queda tan lejos. De todas maneras, acá está Orlando Ferreres, podemos hablar con él. También, un lujo. Que ha vivido corridas cambiarias y demás. Ahora voy a contar, cuando el Banco Central vende las reservas líquidas, parte de las reservas líquidas son los encajes, los depósitos bancarios, que son no del Banco Central, sino de los depositantes. Claro. Hoy hubo de nuevo los bancos pidiendo mucho billete físico, porque los bancos que han vivido varias, le pasó a Macri, le pasó a Cristina y demás, saben que se viene, si el Banco Central sigue vendiendo, se vienen los depositantes pidiendo los billetes físicos. Entonces se desata una serie de dinámicas que obviamente desanclan más las expectativas y generan todavía más problemas en la economía. Ahora, ¿no? El gobierno, cuando vos hablás con funcionarios del Ministerio de Economía, de la propia Presidencia de la Nación, dicen que esto en algún momento frena porque se acaban los pesos. Bueno, ese es un error conceptual. Por otro lado, los pesos siempre aparecen para comprar. Ese es un error conceptual. Ahora lo voy a explicar. Como era un error conceptual pensar que el dólar podía ir a 900 pesos, como era un error conceptual pensar que los argentinos iban a sacar los dólares del colchón para utilizarlos y comprar cualquier cosa, y iba a haber una dolarización endógena. Están el 99,9% de los economistas, empezando por los economistas del FMI, cuestionando los errores conceptuales del equipo económico. Y el error conceptual es pensar que no hay pesos en la economía argentina para correr al dólar. Que hasta ahora se mostró que... Por eso creían que el dólar iba a estar en 900 pesos y no en esta situación que estamos ahora. Pablo, gracias. Un gusto, como siempre. Buen programa, un placer. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Hora 23. Hoy el Banco Central, como decíamos ahí con Pablo Fernández Blanco, vendió 678 millones de dólares. Para frenar y defender una cotización fija de 1.475 pesos el dólar mayorista. Como había mucha demanda de personas físicas en el dólar minorista, porque está levantado desde mediados de abril el cepo para las personas físicas, el dólar que marcó promedio el Banco Central en los bancos fue
1.524 pesos, el dólar minorista, ese fue el promedio. Hubo bancos que lo pusieron más arriba, 1.530, otros 1.520, pero el dólar promedio marcado por el Banco Central en su parte diario fue casi 1.525 pesos el minorista. Es decir, los bancos abrieron mucho la punta entre el dólar mayorista, donde operan, y el dólar minorista, donde compran los particulares, porque hubo una demanda muy grande, como venía ocurriendo el mes anterior y el mes anterior, pero ahora desatada esa demanda. Mientras que el dólar financiero, el dólar donde operan las empresas, estuvo oscilando entre 1.560 y 1.600 pesos en el día de hoy. Es decir, hay ahí una demanda de empresas que también se están dolarizando en el financiero, muy probablemente abastecido por el propio Banco Central, porque hay mucho minorista que está comprando en el minorista y está vendiendo en el financiero, aprovechando la diferencia de la brecha. O incluso hubo algunas medidas en las últimas horas del Banco Central para frenar, por ejemplo, y restringir la compra de dólares. Una especie de cepito para accionistas, directivos, gerentes de banco que el Banco Central debe haber detectado que estaban buscando el dólar barato y arbitrando con los dólares financieros. Lleva vendido el Banco Central en 3 días, desde que el dólar tocó el techo de la banda, 1.100 millones de dólares. Para defender un techo del dólar, de 1.475 pesos, que el gobierno se comprometió a defender. Y la progresión es preocupante, porque el primer día fueron 53 millones de dólares, el segundo día fueron 379 millones de dólares y hoy fueron 679 millones de dólares. Obviamente, esto entra dentro del top 10 de mayores intervenciones del Banco Central en los últimos tiempos. No me quiero detener en esto, pero le pasó a Macri con tipo de cambio libre y flotante y mercado único sin cepo. Hoy hay cepo para las empresas y tenemos esta corrida. Con Sturzenegger vendiendo con una cantidad de reservas muchísimo mayor que la que tiene hoy el Banco Central de la Argentina, vendiendo 1.400, 1.300 millones de dólares, pero está en el top 10 de las mayores ventas del Banco Central. Pero no me quiero detener ahí. Todo esto ocurre, la venta récord de hoy del Banco Central, después de que el ministro de Economía haya dicho que iba a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda y que había dólares para todos. Después vamos a discutir con los economistas acá presentes si hay pesos para correr al dólar. Todo indica que hay un error conceptual en el equipo económico, no me voy a detener ahora, pero hasta Carlos Rodríguez, que es el padre del monetarismo en la Argentina, PhD en Chicago, cosa que no tiene ninguno de los integrantes del equipo económico, explica, junto a economistas de distintas tendencias, heterodoxos, ortodoxos y demás, por qué lo que te está corriendo no es la base monetaria, es decir, el circulante de los pesos en el bolsillo de los argentinos más los encajes en pesos en el Banco Central, sino que lo que te está corriendo al dólar son los depósitos a plazo, son los títulos en pesos que vienen rindiendo una tasa de interés muy elevada, son los fondos comunes de inversión en pesos, es decir, es una parte de los ahorros de los argentinos, no el circulante. Ahora, todo esto se da en un contexto, insisto, donde vos venís con una situación muy delicada de flotación hacia arriba del dólar, donde tenés tasas de interés exorbitantes, saquemos el tuit porque si no donde tenés tasas de interés exorbitantes, donde el Banco Central viene interviniendo muy fuerte en la curva de futuros del dólar para tratar de que no se dispare mucho la expectativa que hay de que el dólar va a estar después de la elección por arriba de la banda cambiaria. Está con una posición récord de ventas en futuros desde el año 2019, la corrida que tuvo Macri antes del gobierno de Alberto Fernández, post-paso, que no había un Banco Central con tan posición en futuros. Y en todo ese combo, hoy el Banco Central vende casi 680 millones de dólares. Las bandas cambiarias sirven, como las explicó el presidente Javier Milei, cuando no las testean. Por eso era un error conceptual pensar que con bandas cambiarias vos ibas a comprar en el piso. Porque, de hecho, ocurrió. Cuando el dólar bajó, con la oferta extraordinaria de dólares que hubo en el segundo trimestre, porque adelantaron la cosecha gruesa por la baja transitoria de retenciones, el dólar bajó con una oferta extraordinaria de dólares hasta 1.150 pesos
Y ahí aparecieron compradores, justamente porque sabían que después iba a aparecer el Banco Central comprando. Y si hubiera credibilidad en el techo de esta banda cambiaria, el gobierno se ha cansado de decir que iba a defender el techo de la banda y que tenía todos los dólares del FMI y que iba a usar 20.000 millones de dólares si era necesario para defender el techo de la banda. El equipo económico creía que efectivamente el dólar tenía que frenarse antes del techo de la banda, porque con tasas de interés exorbitantes, el que cree en el techo de la banda le conviene colocarse en pesos en vez de estar comprando dólares. Y sin embargo, en 3 días el Banco Central tuvo que vender 1.100 millones de dólares. Es decir, hay una disparada total y un derrumbe de la confianza en el equipo económico, en el plan económico, en el esquema que armó Caputo con Bausili en el Banco Central. Bueno, ¿está sucediendo esto por la elección del 7 de septiembre? Es el argumento del gobierno. Hoy dijo el presidente, esto es pánico político. Esto se desató después del 7 de septiembre. Es el argumento del gobierno, es el riesgo Cuca. Y habla de que la oposición quiere torpedear el ajuste fiscal, el superávit fiscal, la base del programa económico. Sin embargo, en todos los informes de los bancos de inversión locales, internacionales, en todos los informes de las principales consultoras de la Citi, ninguna está temiendo que esté en jaque hoy el equilibrio fiscal. Es más, vieron el presupuesto de Milei el año que viene y más allá del veto, el rechazo del veto al Garrahan, a universidades y demás, nadie está pensando que esté en duda el equilibrio fiscal o el superávit fiscal en pesos. Están todos preocupados por los dólares. Porque el Banco Central no acumuló dólares cuando el acuerdo con el fondo y todos los economistas le decían que tenía que acumular dólares, que era en el segundo trimestre de este año, cuando hubo una oferta extraordinaria de dólares. Y el gobierno optó por no comprar dólares el Banco Central y casi prácticamente tampoco el Tesoro para que el dólar bajara y consolidara la baja de la inflación. Ahora, en ese esquema, todos sabían que en la segunda parte del año se iba a derrumbar la oferta de dólares de los exportadores, se derrumbó a menos de la mitad. Venía una oferta promedio de 3.500 millones de dólares mensuales y está en menos de 1.800, 1.600 millones de dólares mensuales. Y la demanda extraordinaria de dólares que se desató en esta economía a partir de mediados de abril, cuando se levantó el cepo a las personas físicas, se potenció. Y eso generó que el dólar viniera subiendo ya desde mediados de junio. Por eso Caputo, en una frase que seguramente quedará en los libros de historia, a principios de julio dice, si tenés alguna duda respecto al esquema cambiario, no te la pierdas, comprá, campeón. Y eso fue cuando el dólar estaba en 1.200 pesos y fue una excelente recomendación del ministro de Economía para aquellos que se dolarizaron, porque el dólar desde entonces subió más de 25% y no hubo activo financiero que le ganara al dólar. Y para colmo, el ministro de Economía, que colocó títulos en pesos suscriptos por inversores no residentes en mayo, el que compró ese título por 1.000 millones de dólares, colocó en pesos, hoy está 45% abajo en dólares. Es decir, hay un problema de reputación del equipo económico local y con los inversores internacionales, porque todas las cosas que dijo el equipo económico que iban a ocurrir, que el dólar se iba al piso de la banda, que iba a ingresar en la segunda parte del año una cantidad de dólares enorme por las privatizaciones, o por el mercado de capitales, o porque los argentinos iban a sacar los dólares del colchón, o porque iba a seguir emitiendo 1.000 millones de dólares por mes de bonos en pesos que iban a suscribir los inversores extranjeros en dólares. Nada de eso ocurrió. Entonces, es un combo perfecto, porque ante ese problema de reputación muy grande del equipo económico, se le suma el combo político. ¿Hay miedo en este momento del regreso del kirchnerismo en el 2027? Y no parece ser lo que está afectando hoy. Porque, por ejemplo, los bonos bopreales, que son los bonos del Banco Central, que no defaultó nunca, que vencen todos en el gobierno de Milei, están rindiendo más de 24 o 25% en dólares. Es decir, un récord, están derrumbados. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué es todo lo que están viendo como riesgo principal?
Bueno, principalmente que Caputo está usando los dólares que eran para pagar la deuda, vencimientos muy grandes que tiene de deuda la Argentina, y el gobierno estuvo pensando eso desde el minuto 1. Estuvo haciendo todo un trabajo de estabilización pensando de que podía pasar cualquier cosa, pero no podía estar en riesgo el pago de los vencimientos de la deuda en dólares, sobre todo a partir de 2026, cuando empiezan los vencimientos importantes de la reestructuración que hizo Guzmán. Y todos ven que Caputo está usando los dólares del FMI, que eran para garantizar esos vencimientos, en el mercado cambiario, en una pulseada que hasta ahora no ganó ningún gobierno en la historia argentina. ¿Qué es lo que queda, mientras tanto, como alternativa? Bueno, lo que hoy dijo el presidente, una carta sorpresa, la posibilidad de que haya un salvataje del Tesoro norteamericano. Mirá. Si está en sus expectativas que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos, ¿eso es así? ¿Hay alguna negociación? Y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Bueno, es la carta principal que tiene en este momento el gobierno. Y algunos dicen, bueno, si el gobierno sabe que antes del 26 de octubre llega un desembolso con un piso de más de 10.000 millones de dólares del Tesoro norteamericano, tal vez esta estrategia muy audaz, que como buen apostador es apostar todo un pleno a un triunfo el 26 de octubre, tal vez tenga algún tipo de racionalidad. El problema es que todos están convencidos en el mercado de que el gobierno va a tener que ir a una flotación cambiaria en algún momento realmente, sin ponerle un techo al dólar, y en todo caso confiar en los fundamentos del programa económico. ¿Tendrá que hacerlo antes o después de octubre? Bueno, todos descuentan que efectivamente el gobierno va a tener algún tipo de apoyo o que va a poner las reservas vendiéndolas desde el Banco Central para llegar a octubre, porque cree que la elección es el principal objetivo. Ahora, de nuevo, ¿qué pasa si no anda bien la elección? ¿Qué pasa si el gobierno no tiene el triunfo esperado? ¿No es mucho más riesgoso la salida que confiar en algún momento en la flotación cambiaria antes de la elección? Como siempre pregonó el presidente, confiar en el mercado y en todo caso usar los dólares del Banco Central para estabilizar el dólar, no en el nivel que diga un burócrata, no en el nivel que diga un ministro de Economía o un presidente del Banco Central, sino en un nivel que permita bajar la tasa de interés, destrabar esta economía y pensar en un horizonte más largo que el 26 de octubre, pensar en el 2027. Y esa es la otra preocupación que está muy evidente en los mercados. El riesgo electoral puede ser uno, pero sobre todo cómo va a constituir gobernabilidad el gobierno después, gane o pierda la elección, después del 26 de octubre. Si el presidente Milei va a tener una lógica de construcción política distinta de la que ha tenido hasta ahora. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada dijo que esta elección no era tan importante. Dijo que podían ganar por 14 puntos, que podían ganar por 4 puntos, que podían perder por 2 puntos, pero que no era una elección tan importante, porque lo que importaba era la gobernabilidad. Es decir, con una minoría que igualmente va a tener el gobierno, gane o pierda en el Congreso el 26 de octubre, lo importante era construir mayorías políticas para llevar adelante el programa de gobierno. Ese era el discurso de Caputo la semana pasada, alineado con un Milei que decía que iba a trabajar codo a codo con el Congreso y con los gobernadores para llevar adelante las reformas que el gobierno cree que son necesarias. Esta semana varió por completo. Esta semana el gobierno pisó el acelerador. Caputo dijo que el 26 de octubre se juega o el plan del gobierno o el comunismo. Y si el gobierno no logra anclar las expectativas políticas y no tiene un salvataje rápido del Tesoro, algo que rompa este esquema y esta dinámica, claramente todos están viendo un panorama cada vez más complicado rumbo a la elección de octubre. Y sobre todo en el día después.
de la elección del 26 de octubre. Empezamos de esta manera. Antes del gabinete. También tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Cada peso gastado en esto vale 100.000 veces más que la que pone el Toto Caputo para hacer la timba financiera, ¿no? Los dólares que pone para sostener esquemas insostenibles y generar cada vez una acumulación de tensiones y problemas que hoy tienen en vilo a la Argentina. Si Argentina siguiera con esta política de mantener constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene la inflación en Argentina habrá sido solo una mala historia que se habrá terminado. Bueno, ya estamos con Delfina Galarza, está también con nosotros Orlando Ferreres. Gracias, Orlando, por venir. De nada. Está el economista Javier Oxeniuk, que es el director de LSG, en la consultora. Y están los diputados Oscar Sago, del MID, y Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO. Gracias, diputados, por venir. Bueno, quiero hacer un rulo y ahora vamos a volver también al tema económico, pero el equipo económico tiene el discurso de, bueno, vendo todos los dólares que sean necesarios. Yo insisto, el ministro de Economía tiene que hacer conferencias, en todas partes del mundo se hace esto, en todos los países latinoamericanos, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, no en un stream, y tiene que leer, en vez de decir cosas que después quedan en los anales de la historia y que obviamente generan más temor. Yo no he visto nunca un ministro de Economía que diga voy a vender hasta el último dólar en una banda cambiaria. No he visto nunca una cosa así. Whatever it takes. Y hay, bueno, podés decir una cosa, lo que sea necesario, lo que sea, pero hasta el último dólar. Draghi salvó al euro, ¿no? Bueno, sí. O que diga hay dólares para todos. Fíjense lo que decía Federico Furiase hace una semana, que decía que la banda cambiaria tenía credibilidad, porque tenían 22.000 millones de dólares para vender, y entonces, bueno, la banda cambiaria tenía credibilidad. Mirá. La razón por la cual es tan creíble la banda superior, porque a ese tipo de cambio, la munición de dólares que tenés te saca todos los pesos de la cancha. Entonces eso es muy importante. La razón por la cual es tan creíble la banda superior, porque a ese tipo de cambio, la munición de dólares que tenés te saca todos los pesos de la cancha. Bueno, esta semana se comprobó que la banda superior no es tan creíble, porque si no, no hubiese vendido 1.100 millones de dólares el Banco Central. Si hubiese sido creíble, no hubiese vendido lo que vendió, o la curva de futuros no estaría muy por arriba de la banda cambiaria. Pero fíjense lo que dijo Carlos Rodríguez respecto a si hay pesos o no hay pesos para correr al dólar. Carlos Rodríguez, el padre del monetarismo en la Argentina, alumno de Milton Friedman en Chicago, dicen con razón que cada vez el Banco Central vende dólares, retira pesos, pero la cantidad de depósitos en el sistema financiero es de casi 90.000 millones de dólares en pesos equivalentes, ¿no? Claro. Exactamente, porque lo que tomamos no es el circulante más los encajes en pesos en el Banco Central, sino hay que ver todos los agregados monetarios, y eso es lo que está diciendo Rodríguez. Ven, al final, en síntesis, siempre habrá pesos para comprar dólares. Fíjense, esto coincide el ex viceministro de Economía, Rubinstein, hace un cálculo más o menos igual, 110.000 millones de dólares, toma el agregado monetario más amplio, y es lo que coincide el economista Amílcar Collante cuando muestra los agregados monetarios, dice hay peso para correr al dólar, y sobre todo hay muchos pesos porque estuviste devengando durante el último año una tasa de interés muy arriba de la cotización del dólar. Es decir, que hay mucho más peso de lo que había hace un año para comprar dólares. Pero me interesa un poquito la visión de Ferreres y Oxeniuk. ¿Qué está pasando, Yo creo Orlando? Que una combinación de cosas que ya se venían poniendo cierta duda. El resultado de la provincia de Buenos Aires, anteriormente se decía que un 70% era el riesgo Cuca y el otro 30% era el riesgo Milei y otros. Sí. En este momento yo creo que el riesgo Milei aumentó mucho, y entonces eso es lo que hace que los bonos también bajen. Se dio en la misma combinación con distintas decisiones del Congreso que mandaron a los vetos para atrás y que no se sabe cómo se va a resolver todo eso. O sea que la combinación de cosas dio bastante negativo, y por eso que se busca, digamos, el préstamo del Tesoro americano,
para darle mayor tranquilidad al mercado hasta el 26 de octubre. Ahora, después del 26 de octubre yo creo que tiene que organizarse de otra forma. ¿Tiene sentido defender un techo al dólar o habría que confiar el dólar flotante y en todo caso con intervenciones en el Banco Central en distintos niveles, pero para estabilizarlo? Porque hasta ahora el dólar ha subido de 1.200 a 1.500, hasta ahora nadie se había enterado. Ahora, cuando el Banco Central empieza a vender, ahí sí genera preocupación. Y los precios mayoristas ya dieron bastante el mes pasado y en gran parte por el aumento de los precios importados. O sea que se empieza a notar. Ahora, para este mes que nosotros llevamos la tercera semana de septiembre, nos da 1,7, comparado contra las 4 semanas del mes anterior. O sea, no parece haber un traslado a los precios. ¿Y entonces? En septiembre. Y bueno, quedaría para ver lo que pasa el mes que viene, octubre. Pero ese no sé si va a salir la cifra antes de que se sepa. Pero eso es una buena noticia, sube el dólar y no se traslada a los precios. La pregunta es si tiene sentido que el Banco Central se ponga a vender esta cantidad de dólares para defender un tipo de cambio fijo. En este marco, si no estuvieran las elecciones inminentes, la verdad que la receta más natural, un poco por lo que vos decís, sería dejar que el dólar flote un poquito más, ver hasta dónde llega, eventualmente intervenir, pero sin una cotización ya predefinida donde vas a empezar a vender dólares. Siempre que hay un tipo de cambio fijo, una banda no creíble, por esto que decías vos también, el gobierno ha perdido reputación en estos meses también a partir de dichos que se fueron no verificando. En un contexto así, en donde la banda no es creíble, yo diría que la flotación es algo más adecuado. Porque una banda es una incitación a probarla, ¿no? Y si realmente no es creíble, también es una incitación a comprar dólares que se perciben que son baratos, porque eventualmente si uno piensa, después de las elecciones no va a haber bandas cambiarias, van a cambiar el régimen, bueno, si en octubre realmente van a cambiar el régimen cambiario, quiere decir que el dólar va a estar más caro y lo compra ahora que está más barato. Yo entiendo, tratando de empatizar un poco con el funcionario público hoy, romper el régimen cambiario en la antesala de una elección que por un lado es inminente desde el punto de vista político, pero para la ansiedad y la virulencia de los mercados financieros es una eternidad de estas 5 semanas que quedan por delante. Y la verdad que es un dilema. Lo que pasa es que cuanto más dólares vendés, más destrozas el riesgo país. Sí. Hoy los dos caminos que tiene el gobierno para elegir, que básicamente romper el régimen lo antes posible y empezar a barajar de nuevo, o defender y doblar la apuesta diciendo que esto es creíble y que tengo todos los dólares a disposición, más allá de la cuestión de cómo lo ha dicho. En el momento que un gobierno dice tengo todos los dólares a disposición para defender una banca, es básicamente no a decir cómpreme todos los dólares como incitándolo, porque la verdad que venimos de una serie de mensajes desafortunados desde el punto de vista de la incitación a comprar dólares. Lo cierto es que cuando uno dice, el mensaje es no compren porque no hace falta, el dólar no se va a escapar de este valor porque tengo suficientes dólares para... Alguien me decía, un expresidente del Banco Central, me decía, mirá, si querés intervenir, y tendrían que intervenir para bajarlo, no para dejarlo fijo en un valor, sino que tendrían que bajarlo a un valor, es decir, pero claro, si lo bajás mucho, lo bajás a 1.400 y es un valor que no es un dólar demasiado alto como para que en los viajes al exterior, en el atesoramiento y demás... Déjame complejizar un poquito más. Cada vez que se intentó intervenir para bajarlo un poco, tampoco fue... Hubo más demanda de dólares. Sí. Les hago una pregunta más respecto a esto. El gobierno, todos pensaban, bueno, si cumple con el FMI tiene que comprar muchos dólares el Banco Central y el Tesoro después de la elección. Entonces todos decían, van a tener que levantar las bandas y si compran muchos dólares, obviamente el dólar va a ir para arriba, porque ese es el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la salida que tiene el gobierno? ¿Conseguir un nuevo préstamo? Y que en ese caso no tenga que comprar los dólares, sino que cubre los vencimientos el año que viene con un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos y sigue con las reservas sin comprar dólares. Mirá, así como no es algo razonable pensar que cualquier gobierno tenga que tener un superávit primario fiscal para pagar toda la deuda cash cada vez que tiene un vencimiento o una amortización, de la misma manera vos no podés poner un tipo de cambio suficientemente alto para pagar toda la deuda en dólares que tenés por delante. O sea, uno hace una administración de pasivos, no es que tenés que tener todos los dólares para pagar. Lo que sí tenés que generar las bases de credibilidad para que esa administración sea factible. Venimos de hace no mucho tiempo, ya pasa acá son tiempos muy vertiginosos, hace no mucho tiempo estamos discutiendo si el dólar tenía que estar en 1.150 o 1.200, o básicamente el gobierno pretendía esa discusión.
decía que el dólar tenía que irse a los 1000 porque era un dólar razonable. Y quienes decíamos que en realidad el dólar debería estar suficientemente alto como para enfrentar o para equilibrar un poco las cuentas externas, ¿no? De exportaciones, importaciones, turismo, todo eso. Bueno, fíjense cómo cambió ahora el panorama, que ni siquiera el valor de hoy, en 1475, pareciera suficiente como para las necesidades que se quieren. Eso básicamente porque entró en la ecuación el pago de deuda dolarizada en el futuro. Fíjense lo que decía hoy Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Estuvo ahí junto a los candidatos de La Libertad Avanza y Karina Milei haciendo campaña, y antes estuvo en la Bolsa de Comercio. El exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? ¿Lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país? Por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 42%. Romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor. Bueno, ahí está Milei, después van a escuchar a la tarde también en un acto político en el mismo estilo, ¿no? Apuntando contra Schiaretti, que es el rival que tiene La Libertad Avanza en Córdoba. Bueno, lo sumo a Fernando Iglesias y a Sago. ¿Qué está pasando? Yo decía, todos están hablando de que, de que está faltando gobernabilidad, que el gobierno por lo menos tiene que construir entre los que son eventuales aliados, o con el PRO, o con sectores de los gobernadores, del radicalismo. ¿Qué están viendo? Yo lo que veo es que acá podemos analizar los errores del gobierno, podemos decir, pero yo veo que hay un ciclo que se repite sistemáticamente en la Argentina, cada vez que no gobierna el peronismo, y que se repite sistemáticamente más o menos a los 2 años. Es decir, cuando baja la luna de miel, la expectativa, y los muchachos empiezan directamente a tirar contra el gobierno. Le pasó a De la Rúa, que perdió las legislativas y se fue en pocos meses, pero le pasó también a Macri, que llegó bien, ganó las legislativas, pero en diciembre tuvo igual 25% de pobres teníamos. Le tiraron 14 toneladas de piedra porque el hambre era intolerable, después se cometieron algunos errores. A los 2 años se termina la luna de miel. Y el Club del Helicóptero y la coalición de déficit trabajan permanentemente. Entonces uno puede decir, sí, el gobierno ha cometido errores y ha maltratado a algunos aliados y tiene que recomponer y tiene que hacer algo así. Pero no causemos esto, porque Macri no era agresivo, ¿eh? Macri no maltrató a nadie y, sin embargo, todos los muchachos masistas y peronistas le votaban todo en contra y apenas pudieron, le tiraron 14 toneladas de piedra organizado por los intendentes del conurbano. Entonces, no nos comamos el amague. Sago, Macri consiguió esa ley previsional, se la votara Mansur, parte del peronismo y demás, gobernadores peronistas que fueron y le votaron esa ley previsional, digamos. O sea, Macri estaba en el apogeo de su situación política. Y fue lo último que votaron. Después pasaron cosas en la economía. No es que no solamente pasó. Bueno, una parte de eso fue que justamente uno de los detonantes de la corrida cambiaria que acabó con la capacidad de gobernabilidad del gobierno de Macri, y empezamos a ver cómo terminaba, fue la ley de tasar a las ganancias financieras, que cuando estaba por entrar en vigencia y tuvimos la corrida cambiaria una semana antes. Y eso fue parte de la negociación. Entonces, a veces la no negociación tiene costos, pero la negociación tiene costos más altos. No era lo que decía en su momento Milei, y yo coincido con lo que decía Milei en su momento, digamos. Bueno. Todos creen que Macri la chocó desde el punto de vista económico, digamos, no desde el punto de vista político. Porque había construido, tenía 5 gobernadores, tenía un bloque muy importante, tenía senadores, después lo tuvo a Pichetto. La conferencia del 28 de diciembre de Banco Central y el ministro de Economía, juntos, diciendo que cambiaban los objetivos de inflación. ¿Eso es un error económico o político? Eso me parece que... Por eso repito, muchas veces se ven los riesgos y yo estoy de acuerdo, el gobierno tiene que rebobinar y tiene que volver a armar una coalición
parlamentaria que sostenga el plan económico. Eso es cierto. Ahora, esto de que todo depende del mal humor del gobierno y de la agresividad, se verifica simplemente mirando un poquito la historia y viendo que no es así. Sago. El primer diputado que escucho razonablemente los errores del gobierno. Yo escuché muchos oficialistas que verdaderamente la culpa siempre la tiene la oposición. Me parece que de esto se trata, más diálogo, más consenso. Y yo creo que el tema económico no viene, el problema económico no surge de las 3, 4, 5 leyes o vetos que le tiramos para atrás al presidente. Ya del mes de febrero estamos viendo que la variable económica va subiendo. No es de ahora. Hace más de 6 meses que ya hay una movida cambiaria, hay una movida inflacionaria, hay una movida que está haciendo un poquito de ruido. No es que fue a partir de las 3 leyes, los Aresco, 3 vetos que una de las consultoras que mira el gobierno, Aresco de Federico Aurelio, dice que el problema no fue ni español, ni Libra, ni todo lo que están hablando, que ellos detectan que el problema principal es eso puede ser un problema, una caída muy fuerte en las expectativas eso puede económicas. ser un problema en las elecciones, te puede producir un problema en las elecciones, el mal humor, pero no es un problema de eso. No estoy de acuerdo, repito, le tiraron 25% de pobreza, teníamos en diciembre de 2017 y el comentario era que la gente no llegaba a fin de mes, que no alcanzaba y nos tiraron 14 toneladas de piedra. Pero además, yo creo que, perdón que me meta en la economía, habiendo... No, pero Macri arrasó en la elección de 2017. Sí, y después nos quedamos sin gobierno a los 4 meses. Entonces, está bien, pero ahora lo que estamos discutiendo... Pero es lo mismo, porque la dinámica es exactamente la misma. Y yo creo que este gobierno va a ser una muy buena elección. Bueno, es muy interesante esto, porque según lo que dice Fernando Iglesias, entonces el gobierno no tiene que estar pensando solamente en la elección, sino en construir gobernabilidad post-elección. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero me parece, déjame hacer una observación. Me parece que cuando medimos las dificultades, está claro que, por ejemplo, que la economía entró en una especie de meseta. Pero entró en una meseta sobre, vos tomás interanual, de crecimiento del 6%. En vez de ser 6%, va a ser 4%. Es cierto que hay un problema con el dólar, pero si yo te decía en diciembre, cuando estos muchachos dejaron el dólar en 1000, lo habían llevado en el 2023 en un solo año de 300 a 1000 y habían emitido en el plan platita más que durante la cuarentena. O sea, te dejaron una bomba de tiempo. Pero por eso perdieron. Pero escúchame, Maxi, déjame terminar. Si yo en ese momento te decía, dentro de 2 años el dólar va a subir el 50%, pero firmábamos todos corriendo. El riesgo país está en 1.500, está muy mal, es un problema, no desconozco. Estaba en 3.000, muchachos. Entonces, me parece que está bien ver las dificultades del económico, pero miremos qué es lo que le dejaron a un gobierno que además lo dejaron sin gobernadores, sin intendentes, 15% de los diputados, 9% de los senadores. ¿Viste? Nadie puede pensar que en esas circunstancias las cosas iban a ser siempre fáciles. A ver un segundo, meto lo de Milei. Hoy están torpedeando como lo torpedeaban a De la Rúa, dijo el presidente. Les hago una nota de color. Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa, fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio. Bueno, no es la mejor. Sí, acá vemos cómo apunta directamente habla del Congreso, de los aliados, de los gobernadores. Recién veíamos cómo hablaba directamente con el rival en Córdoba, Schiaretti, pero lo cierto es que otro de los blancos fueron justamente, el Congreso, básicamente, ¿no? Y por el otro lado, también atribuyendo a Maxi, acá no lo escuchábamos, pero también algo que se viene, que viene hablando también Caputo, atribuyendo la suba del dólar y del riesgo país a una cuestión de pánico político, ¿no? Esto también fue uno de los... Pero bueno, más allá de eso, es decir, para mí la comparación con De la Rúa que hace no es feliz, porque De la Rúa estaba liquidado desde el punto de vista del plan político, porque estaba en un esquema como la convertibilidad que estaba totalmente agotado. ¿Puedo defenderla? ¿Puedo defenderla? Reforma laboral es clave, es muy clave. Hubo 2 intentos de reforma laboral. Una fue de la Rúa y la otra fue de Macri. La de la Rúa la voltearon con una operación que fue la Banelco, donde todos pero eran... Pero no quedemos hablando de la Rúa, porque me parece que la historia ya lo... Bueno, pero la historia va a aprender. Déjame terminar. Con la de la Rúa, el inicio de la caída política de la Rúa fue una operación sobre corrupción de Banelco. ¿Querés ayudar a Milei? Donde lo único... No hable de la Rúa, entonces. Donde único que hubo fueron operaciones y declaraciones de peronistas y que la justicia declaró que no había ninguna prueba. Y cuando Macri
quiso reformar laboralmente, lo frenó la CGT, una declaración de Pablo Moyano, respaldada por el bloque de senadores de Cristina en el Senado, cuyo presidente era Pichetto. Déjame chiquitito nomás. De la Rúa, 2017, ahora, en los 3 casos había trazo cambiario. Quiere decir que cada vez que el tipo de cambio no aguanta, se lleva puesta la política. Está bien, no me quiero en el pasado, me engancho, dice, ahora lo citó a Pichetto. Y entonces que Macri no es un tipo inteligente que después lo toma a Pichetto y lo lleva de candidato a vicepresidente. No sé. Fernando, pará, concentrémonos ahora en lo que está pasando ahora. No hay ningún problema, recordamos los problemas. ¿Qué pasó en Córdoba? Milei fue a hacer campaña a Córdoba, pues la provincia clave para Milei. Exactamente. Clave, es una provincia donde ganó en el balotaje por 75% de los votos. Exacto. Y ahora tenía la posibilidad de hacer un acuerdo con el peronismo cordobeo, con el radicalismo, con Rodríguez, y no hizo acuerdo con nadie. No. Fue solito mi alma, con el candidato propio y con Karina Milei. Sí, esas son las fallas políticas, Roca, ¿no? que ha tenido el espacio de gobierno. Llegó con Gonzalo Roca, que es el candidato de la Libertad ¿Quién? Avanza. ¿Cómo se llama? Gonzalo Roca. No lo conocía, mira. Socio de Exactamente, es apuntalado por... socio en el estudio de... No sé, creo que tienen bueno, empresas juntos, son socios de nada. Es decir, Bornoroni Lo he escuchado. tiene poca visibilidad en Córdoba. Imagínate el socio de Bornoroni, al lado de un de Loredo o al lado de alguno de los candidatos que fueron candidatos a gobernador, ¿no? Exacto, pero bueno. Schiaretti, que además está en la coalición de Provincias Unidas con el Frente de los Gobernadores. Además de Gonzalo Roca y Bornoroni, también llegó con Martín Menem, Karina Milei, Adorni estaba también allí. Bueno, y esa fue la comitiva que el presidente estuvo dando varias entrevistas y así terminó un poco la jornada con este acto donde, bueno, se tomó algunas licencias, es decir, fue un tono más político y habló, te diría que es la primera vez que habla del escándalo de los audios de una forma directa e inclusive es la primera vez que los atribuyó a los audios a una cuestión de inteligencia artificial. Te digo, este no es un dato menor porque hasta el momento lo que había dicho Javier Milei es que era una operación, que Español le mentía. Bueno, esta vez fue un poco más allá, inclusive también le dio un mensaje, digamos, bueno, apuntó contra los cucas y dijo lo de la inteligencia artificial. Pero mira, escuchemos qué es lo que decía. Y ahora también tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. Bueno, ahí está Milei, junto a su hermana, junto a Adorni y el otro señor, el candidato. Exactamente, el que estaba al lado, Gonzalo Roca, al lado también estaba Gabriel Bornoroni, que es el jefe de campaña de Córdoba y además es el jefe de la Libertad Avanza en diputados y no se veía, pero también estaba Martín Menem. Bueno, el gobierno está jugando un pleno a la elección, es decir, hacer un buen resultado en la elección, que es una partida muy difícil, porque justamente fue contra los gobernadores con los cuales podría haber armado, no sé, contra Puyaro en Santa Fe, contra Yarlora en Córdoba, contra Valdés en Corrientes, y Milei está ratificando el dato hoy político que fue a Córdoba. Gobernadores que durante fue con Karina. Perdón, este año y 8 meses fueron colaboradores del gobierno, ¿no? También que han colaborado con un montón de leyes. Digo, no es un dato también menor porque, bueno, obviamente... Estaba ahí arriba. Fue a Córdoba, no se la veían... Porque ahí arriba yo lo vi, el candidato a un candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Adorni. Sí, estuvo en los dos actos, yo por lo menos la vi. Estaba ahí más o menos en el... Estuvo en la Cámara de Comercio, creo. En la Bolsa de Comercio, exactamente. Por lo menos la vi entrar ahí. Sí. Obviamente esto tiene que ver con un gesto porque, de nuevo, hablábamos de Córdoba, donde el extinto Juntos por el Cambio pisa fuerte, entonces como referente de Juntos por el Cambio, o bueno... Claro, pero no la vi, debería estar ahí arriba. Yo la vi por lo menos. En esa imagen no se la veía, porque en vez de poner a Adorni, poner a Patricia Bullrich. Varias imágenes la vi, no sé. Sí, ella estuvo en Córdoba. Ahí justo no la vi, pero sí, ella sí estuvo y estuvo en la Bolsa de Comercio. Estuvo Patricia, yo hablé con ella. Ahora, habría que ver qué diríamos el 27 de octubre, porque depende mucho de las elecciones. Si va a verse otra vez lo de la provincia de Buenos Aires o si va a haber otros resultados como hubo en otras provincias que ganó, digamos, Milei. Yo creo que el 27 de octubre vamos a tener una versión más clara de lo que necesita. Hoy calculamos la paridad teórica de equilibrio con Estados Unidos en 1.660 pesos por dólar. Pero esa es con épocas en las cuales había déficit fiscal y había mucho gasto público. Si uno le saca
alguna parte que no la he hecho yo, no la hizo nadie, pero sacamos el 10%, estamos en un tipo de cambio de equilibrio de más o menos 1.490 pesos. O sea que, siguiendo con la política que tiene hasta hoy, podría durar perfectamente. Es decir, si el gobierno gana la elección y consigue un financiamiento externo, vos decís que eso puede estabilizar. Una sola pregunta acá a los economistas, porque todo se habla que dice que tenemos los dólares para llegar a las elecciones, el 27, ¿qué pasaría? Claro, evidentemente. Si no tenemos más dólares, ¿no? Que se usan los dólares que tenemos de reserva para sostener el coso. El 27. No podés gastarte esos dólares hasta el 27. Está claro que si pero es lo que hoy se estaba diciendo. Oscar, yo te contesto yo que no sé nada de economía. El gobierno anterior tenía un agujero de 11.000 millones de dólares. Digamos... Entonces, y no había estos problemas, porque acá el centro del problema no es económico, es claramente político y es claramente el plan conspirativo para voltear este gobierno. Entonces, permítame decir una cosa, porque yo ya vuelvo a escuchar esto de la micro y la macro, digo, es cierto, todo este fenómeno a mí me recuerda mucho a las PASO 2019, ¿no? El riesgo país subiendo antes de las elecciones, en pleno proceso electoral, y se fue del viernes al lunes con el resultado que consagró Alberto como el futuro presidente en las PASO, porque eran 17 puntos indescontables, se fue de 9,71 a 1.957, es decir, más que se duplicó, y las acciones cayeron 50%. Entonces, cuando yo escucho tanto alarmismo, porque en 2 meses todo esto pasó menos de la mitad de lo que pasó en un día, y empiezo a pensar que la macro por ahí tiene alguna importancia. Porque yo vuelvo a escuchar esto, pasamos de que la macro lo es todo, error, a pensar que la macro no sirve todo es el micro. Tuvimos 20 años de micro, de gobiernos que pensaban solo en la micro y terminamos más pobres que nunca. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Que Macri estaba finalizando su mandato, le quedaban unos meses para finalizar su mandato. Cristina perdió en 2009 y después se recuperó en 2011. Cristina perdió en 2013 y después entregó su gobierno los 2 últimos años diciendo que había movimientos destituyentes, muy similares, destituyente por acá, por allá, pero entregó el mandato a Macri. Todo lo que están viendo con mucha atención es, más allá del resultado, a ver si tenemos a Caputo la semana pasada, que dijo una frase perfecta, me parece que donde plantea justamente que hay que restarle importancia a la elección. Porque lo importante es cómo construís gobernabilidad día después de la elección. Ganes por 14 puntos o pierdas por 2 puntos, dijo Caputo. Ahora quiero que lo... Eso es así, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno tiene que reconstruir la gobernabilidad y tiene que reconstruir las relaciones. Digamos también que vivimos con una constitución imposible, donde un presidente llega con el 55% de los votos y tiene 15% de los diputados y 9% de los senadores. O sea que ya viene difícil, pero tiene que reconstituirlo. Pero tiene que reconstituirlo, no pasemos de un extremo al otro, porque también el juntarse con cualquiera tiene sus problemas. Digo, el problema de Macri fue económico, decís vos, el gradualismo, pero el gradualismo era también fruto de una coalición política donde vos tenías aliados, que cuando Aranguren subía las tarifas, salteaban los radicales, saltaba Lilita Carrió, entonces no son 2 cosas separadas. Está bien. A ver, hay un tuit, busquemos eso de Caputo, por favor, que lo quería. Fíjense, Emilio Campo, que ha sido uno de los propulsores del proyecto dolarizador, cuenta bien, como cuentan todos los economistas, obviamente, que esto no es dolarizar la economía, que vender en el techo de la banda cambiaria no es un proceso de dolarización de la economía. Fíjense, endeudarse con el exterior para sostener el peso es al revés, es sostener el peso, no es dolarizar. En la última década el Estado argentino vía Banco Central ha dilapidado decenas de miles de dólares persiguiendo este espejismo. Como no me canso de repetir, va a requerir muchos más dólares sostener una moneda basura que darle curso legal al dólar. Es decir, está en contra Emilio Campo con que el Banco Central esté defendiendo una paridad fija vendiendo dólares, como está cualquier liberal libertario, sobre todo ellos, los liberales libertarios, ¿no? Pero bueno, esto no es dolarizar, no es que... porque algunos dicen, bueno, vieron, se está dolarizando, están vendiendo en esta... No, la gente está comprando los dólares y se lo está llevando al colchón, lo está sacando del... Y antes los tenía en el sistema financiero en pesos, está comprando dólares y se está llevando al colchón. El dólar siempre fue o al exterior, ¿no? Por excelencia del ahorro de los argentinos. Sí, verde o ladrillo. Tiene nada que ver con dolarizar.
No es dolarizar, la dolarización tiene muchas acepciones, Sí, no sí. me voy a meter ahora en temas técnicos, pero no es para transacciones ahora de bolsillo, eso es otra cuestión. La dolarización lisa y llana es reemplazar todos los pesos que hay en la economía por dólares. Esto como han hecho otros gobiernos, yo siempre digo, es exacto lo que dice Iglesias, el vaciamiento en el Banco Central que hubo durante el gobierno anterior, que tuvieron un superávit comercial de 35.000 millones de dólares, quedaron menos 11.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central. No les quedó $1 al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central vendía los dólares baratos y se los llevaban, se los llevaban los importadores, se los llevaban. Hay que puntualizar eso, Entonces, porque es importante. Está bien, pero Esos quiero hablar en el ya estoy diciendo que sí, que el gobierno anterior hizo todo mal, por eso está gobernando Milei. Y no está gobernando ningún otro. Pero lo que es outsider. importante para los que tienen dólares es que esos 11.000 millones de dólares que tenían de menos eran los dólares de los ahorristas. Es decir, no solamente el gobierno anterior dejó riesgo de hiperinflación, dejó riesgo de otra vez una pacificación asimétrica y un corralón como el que hizo Duhalde, acordémonos, ¿no? Por eso ganó Milei y por eso estamos hablando de ahora cómo sigue Milei. Sí. Una cuestión, haciendo todas las necesidades financieras, entrando por importaciones, pagos que hay que hacer, intereses, etcétera, al fondo, y por el lado de los activos, las exportaciones y otros ingresos, cuando haces el resumen para el 2026, faltan 10.500 millones de dólares que no sabemos de dónde van a salir. Y esa es una gran pregunta técnica que también hacemos. ¿Es posible que esta búsqueda del Tesoro americano para que ponga esos 10.000 millones tenga relación con esa diferencia que no se pero esos son contando los 4.000 millones de enero y los 4.500 que son en julio, completo? Sí, pero siempre son puentes, son financiamientos transitorios. Yo insisto. Digamos, Argentina necesita que los dólares de los colchones de los argentinos entren con confianza al sistema y no necesitamos ni al Tesoro, ni al FMI, ni nada. El riesgo país estaba en 700 hasta que empezaron los muchachos a bombardear todo, ¿no? Una línea simplemente. Quería lo de Caputo porque es impresionante cómo Caputo cambia. Yo no sé la estrategia que tiene el gobierno. Esta semana Caputo dijo, ayer en el stream de Carajo, el oficialista dijo, el 26 de octubre se vota entre nosotros o el comunismo. Si la sociedad argentina va a ir hacia el comunismo. Tal vez sea un guiño a Trump. Tal vez sea un guiño a Trump de decirle, yo no creo que en Estados Unidos no tengan el Departamento de Estado por decirle que viene el comunismo en la Argentina, pero tal vez sea un guiño a Trump. Si no es un guiño a Trump, y no es para calmar a nadie, ni al tenedor de peso, ni al inversor local o extranjero, decirle que sos vos o el comunismo, porque te quedan 2 años por delante. No es lo mismo que hacía Macri, que era nosotros Venezuela y le quedaban 5 meses y se jugó un pleno. Al gobierno le quedan 2 años por delante. Me parece que son los errores. Por supuesto, gane o pierda, tiene que ver cómo constituye gobernabilidad después del 27 de octubre. Yo creo que se refiere a Kicillof, que Kicillof... Pero Kicillof no va a llegar, no sabemos si va a ser candidato o no. En mi opinión, no lo sé, pero supongo que Caputo se refiere a la perspectiva de Kicillof. Porque Kicillof ahora posa de moderado, de buenito, va al programa de Pañi, y la verdad es que cuando uno recuerda de todos los economistas gurkas y soviéticos que tuvo Cristina, Kicillof fue el peor. Fue Kicillof el que puso el cepo, fue Kicillof el que se mandó una superdevaluación, fue el Kicillof el que dejó el país roto. Me parece que es, ahora que tenemos un panorama económico, que parece que el panorama económico no es si vamos a tener un problema de 10.500 millones de dólares a fin de año, parece que ese problema es político. Hicieron mal las cosas políticas, se hicieron mal, y esta incertidumbre que hay de la suma, creo que son por estas cosas. Barbaridad lo que le dijo Grabois al ministro de Economía, una barbaridad, un insulto tremendo también, que creo que esto es lo que se presta, digo, agresión tras agresión. Estos son los errores políticos que viven cometiendo, me parece que eso lo saca fuera del foco y de preocuparse de lo que se tiene que preocupar, por lo menos el ministro de Economía, y no esperar que un candidato, una persona que lo que menos lo vamos a tener en la Cámara de Diputados, pueda hacer la agresión que le hizo al ministro de Economía. La verdad que es repudiable totalmente. Bien, gracias. Insisto con este tema. La preocupación es cómo va a gestionar el gobierno a partir del 27 de octubre. Digamos, acá no son bonos que va a tener que pagar el próximo gobierno. Están en precios con más diálogo de incertidumbre total, bonos que va a tener que pagar este gobierno. Buscar más diálogo, más consenso con todos los diputados que va a tener, con todos los gobernadores y los senadores que van a entrar nuevos. Para mostrar algo diferente. Cuando Milei hizo el discurso conciliador,
los mercados reaccionaron bien. Cuando Milei vetó, sabiendo que iba a una derrota, reaccionaron mal. Entonces, le están pidiendo, bueno, gestiona. El mercado pareciera que hoy por hoy, así como en su momento pedía más coraje para tomar algunas medidas, hoy se le está pidiendo más inteligencia política para la construcción que ¿Cuál va a ser el gobierno? ¿El de Milei y Caputo la semana pasada o el de este?